En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. 36 minutos pasaron de las 13 de hoy, viernes 29 de julio de 2022, aquí en Economía a 1000. Seguimos ya en este segundo bloque. Le pedimos a la gente que si quieren enviarnos algún mensaje, como lo hizo Mario Canela, lo pueden hacer al 0994-674-000. Alfredo, tenemos invitadas. Sí, tenemos invitadas. Hoy están nuestros amigos del grupo Jobs, que nos ayudan a desarrollar siempre toda esta línea, digamos, de cómo gestionar el capital humano, ¿no? Así como hay activos financieros, activos de repente incluso de inmuebles o de tecnología con lo que una empresa cuenta, ¿verdad? Para poder obtener rentabilidad a través de los productos y servicios que vende. También tiene activos, entre comillas, humanos, ¿no? Y cómo gestionar eso es creo que uno de los desafíos más importantes, porque los seres humanos tenemos una capacidad inmensa cuando ponemos nuestra creatividad, nuestra innovación, nuestro entusiasmo, pero no somos máquinas tampoco. Somos seres humanos con altos, bajos, con mochilas que cargamos en nuestra historia, etcétera, etcétera. Pero para no ponerme tan filosófico, yo tenía una frase con eso que quiero empezar con voy a presentar y yo digo mi frase. Yo te doy y te cedo el honor, Alfredo. Que yo presenté. Sí, señor. Me va a pedir algo. Con seguridad. Están con nosotros, Mónica Gutiérrez y Belén Cubilla. Ellas prácticamente se dedican a la parte de selección de capital humano, la selección del perfil. Bueno, voy a traer una frase y con eso quizás empezamos. Había una vez en un retiro un sacerdote decía que cuando vos vas a elegir a alguien para que entre a una comunidad, decía él, ¿verdad? 90% prácticamente ya es selección y 10% nomás es educación o formación. Es decir, hay muchas cosas que vos no le vas a poder cambiar. De hecho, no lo vas a poder cambiar. Y es muy poco lo que la punta del iceberg lo que vos podés de repente modificar o cambiar. Sin embargo, hay una tarea enorme de educar, que es que esa persona saque todas las potencialidades que tiene adentro. No sé cómo está mi frase, Mónica. Genial, muchísimas gracias por el espacio. Primero que nada, gracias Alfredo por esta frase que realmente nos hace reflexionar un poco sobre lo que es realmente la selección del talento humano, ¿verdad? Nosotros, claro, desde Jobs venimos haciendo esto hace más de 25 años, es como que es nuestro día a día, pero hoy no solamente estamos acá para hablar de lo que nosotros sabemos hacer, y cómo lo hacemos, ¿verdad? Sino también para enseñar un poco a otras organizaciones. Entendemos también que hay empresas que están iniciando sus actividades, que de repente tienen que también incorporar a estas personas, a estos talentos con ellos, y tienen estos días y vueltas de cómo se hace, qué necesito saber, cómo está hoy por hoy el mercado de postulantes, porque no solamente hablamos del mercado laboral, qué vacantes hay y todo esto, sino que hablamos también cuál es la percepción que tienen las personas al momento de optar por un trabajo. Es importante mencionar que las personas también eligen hoy en día en dónde quieren trabajar, entonces eso también es un punto que nosotros tenemos muy en cuenta al momento de iniciar la conversación cuando hablamos de estas contrataciones del talento humano, ¿verdad? Tanto con la empresa nosotros hacemos un lobby previo, entendiendo un poco qué es lo que buscan ellos hoy por hoy. Hablamos de un primer momento en donde ellos tienen que poder, cada empresa tiene que poder definir un poco qué es lo que están buscando y cuáles son las necesidades específicas que existen dentro de su organización, ¿verdad? Poder medir, qué yo ofrezco, qué estoy necesitando que esta persona venga a hacer y cuáles son las capacidades que tiene que tener esta persona para cumplir lo que yo estoy deseando, para que pueda cumplir, mejor dicho, con lo que yo estoy deseando que haga, ¿verdad? O sea, si entiendo, es como de repente, claro, le contrata a una persona, pero quizás esa persona le frustre el trabajo porque está sobrecapacitada para esa tarea, o al revés, ¿verdad? Se frustre porque le exige demasiado esa tarea y requiere todavía pasos para una sucesiva formación.
Sí, quiero complementar ahí, gracias por el espacio. Yo creo que... Está hablando de Belén para hablar. Sí, de por sí es justamente eso lo que estaba explicando Mónica, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de identificar lo que hoy necesitamos, por lo general las empresas apuntan mucho más a reemplazos o vacantes nuevas o cargos nuevos que quieren incorporar, ¿verdad? En el reemplazo tiene sus desafíos porque vos ya tenés una persona que desempeñaba el rol, entonces muchas veces buscas lo que la persona ya hacía anteriormente, pero qué adicionalmente podría hacer o dónde queremos ir. Hay que definir si donde estábamos nosotros realmente no funciona, queremos crecer un poco más y ahí es donde evoluciona el perfil. Y hablamos nosotros ya de un diseño de perfil que se incorporaría con nosotros, ¿verdad? Y ahí vemos lo que la persona hoy ya sabe hacer. Hablamos mucho de responsabilidades porque puede que en una empresa tenga el cargo una nomenclatura, en otra tenga una nomenclatura completamente distinta, pero las funciones son similares. Entonces, ¿qué responsabilidad va a tener la persona dentro de nuestra organización, verdad? Y cuando hablamos de un rol nuevo, es un poquitito más complejo porque es algo que no tenemos hoy. Entonces, va a ser mucho de prueba y error. Claro, me suena ahí como eso ¿viste? Se va un personal, ¿verdad? Un colega, un colaborador, y queda su espacio vacío y bueno, es como hay una urgencia enorme por parte de la empresa de llenar. Pero vos te puedes plantear, mira la oportunidad que también se me presenta a que no solamente venga alguien como decir que ya hacía la tarea. Que ya hacía la tarea, sino también cómo podemos evolucionar con esta tarea o con este aspecto de la empresa, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes me puede responder, pero estamos hablando de una nueva generación, de nuevos intereses y la pregunta que uno siempre se hace del otro lado es, ¿realmente este cambio generacional evolucionó también en el proceso de selección? Respondo yo si querés, Mónico. Pueden complementarse, sí, tranquilo. La esencia del proceso de selección es la misma. Los pasos son relativamente lo mismo. Lo que hacemos es, dependiendo de la persona que realiza el proceso, si lo hace la empresa, si lo hacen empresas como Jobs en recursos humanos que se dedican a eso, lo que hacemos es complementar. O sea, cada uno le da su toque a un proceso de selección, pero el proceso en sí es el mismo porque la esencia es lo que hoy hace el proceso en sí, ¿entendés? Entonces vos le podés complementar. Nosotros hablamos, por ejemplo, de que tenemos diferentes instancias en nuestro proceso de evaluación para un proceso normal de selección y las herramientas nos permiten inferir un total de un postulante o de un candidato, ¿verdad? Hay muchas empresas que hacen también un proceso similar, pero usan otras herramientas en el camino. Entonces, de repente, lo que evoluciona son las herramientas y por sobre todo lo que nos complementa mucho la experiencia que tenemos nosotros. O sea, nosotros como empresa nos nutrimos también de nuestras experiencias clientes, aprendimos a adaptarnos mucho a lo que el cliente implementó dentro de su proceso, que puede que no sea hoy lo que nosotros hacemos, pero nos abrimos también a la experiencia porque al cliente le funcionó y lo que hacemos nosotros ahí como consultores y como asesores, por sobre todo, tratamos de acompañarla a la empresa en ese sentido. O sea, nosotros hoy buscamos más un aliado estratégico que se complemente entre sí, ¿verdad? Y también, hablando mucho de lo que dijo Mónica, nos complementamos del postulante. Cuando hablamos hoy de que hay una selección mutua, los candidatos, los postulantes también nos comentan sus propias experiencias. Hay muchos postulantes que luego de la entrevista, decir, realmente yo fui a la entrevista y escuchándole al cliente, yo creo que esto es lo que necesita, ¿verdad? O sea, nuestro mercado de postulantes creció, los postulantes hacen una selección mucho más amplia también, evalúan el momento profesional en el que están y muchas veces ellos toman la decisión, sí, yo creo que puedo sumarme a esta empresa, al crecimiento en el que está, al desafío que ellos me comentaron, o realmente esto hoy no es para mí, pero yo sigo en búsqueda activa laboral, pero este de repente no es el lugar en el que yo pueda complementar demasiado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del proceso de selección, es el mismo proceso, tienen sus pasos bases que hacemos todas las entrevistas, el filtro de currículum, las entrevistas, el feedback de postulantes, algunos le aplican test, de repente otros complementan con referencias profesionales, hay otros que de repente no necesitan con un llamado porque le conocen, ya validan lo que necesitan saber y ahí los pasos son los mismos. ¿Qué le agregamos de adicional? ¿Cómo encaramos las entrevistas? Si hacemos una entrevista superficial, le ahondamos mucho más en la experiencia, ¿qué esperás vos ver en la persona? Y por lo general siempre tratamos de que el cliente también sea muy abierto de lo que está esperando de la persona, ¿verdad? Escuchar un poco cómo el postulante cree que puede complementar, o sea, son distintos matices que tiene el proceso de selección, pero en la esencia yo creo que es la misma todavía. Qué interesante es tener retroalimentación de los dos lados, tanto de la empresa como del postulante, ¿verdad? Porque antes yo hablaba de la parte generacional porque me parece importante.
porque antes, cuando se empezaba a hacer el proceso de reclutamiento, las empresas estaban más interesadas, vamos a decirle, en generar un perfil, pero no hacían esa retroalimentación de conocerle al que va de alguna manera a aportar a ese proyecto. Y me recuerdo nomás a un caso hace 2 semanas, un compañero me comenta, Prince, yo necesito expandirme, yo quiero ser útil a la empresa, yo quiero aportar, y vos dijiste esa palabra, aportar al crecimiento, y te hablaba de la parte generacional porque creo que eso es ahora, vamos a decir, la esencia de esta generación, Mónica. Como también la de un exitismo inmediato, ¿verdad? Si Totalmente. no aporté en 6 meses y no cambié el mundo en 6 meses, me deprimo, y no, en 6 meses no. O sea, No, uno mismo- pero es muy cambiante, esa es la realidad que tenemos hoy. Sí, realmente sucede mucho esto de que tiene que existir ya hoy por hoy esta retroalimentación y los postulantes tienen que poder tener ya claro sobre la mesa desde el vamos justamente cuáles van a ser sus responsabilidades, cuál es de repente el plan de crecimiento que ellos ya tienen, que la empresa ofrece, ¿verdad? Ya tienen que poder visualizar esto desde el momento de la entrevista. Entonces nosotros siempre recomendamos justamente esto, que cuando surge esta necesidad de cubrir una vacante o de tener una nueva posición dentro de la organización que tenga ciertos roles, que se puedan ya establecer estas tareas, a modo que también este proceso de reclutamiento de postulantes sea claro. Que no sea, bueno, nosotros necesitamos un perfil, publicamos en redes sociales, pero no tenemos los lineamientos claros de qué estamos buscando, cuáles van a ser las responsabilidades, no vamos a mirar nomás cuánto quieren ganar, ¿verdad? Tienen que existir también estas cartas sobre la mesa por parte del empleador al momento de iniciar este proceso. Y así también cuando hablamos del proceso de selección mismo, es muy importante que el empleador realmente pueda tener en claro cómo va a llevar a cabo este proceso, ¿verdad? Si justamente le sirve primero de antemano recibir CVs, contactar por redes de networking, referidos, etcétera, ¿verdad? O cómo va a llevar a cabo este primer paso. Luego también está el proceso de llamado a postulantes, cómo va a ser esta primera llamada, que ya le vamos a comentar que no, y también la entrevista laboral, ¿verdad? Que es un paso muy importante porque ahí es donde tenemos el primer cara a cara con una persona que está interesada en la organización. También es muy importante verlo del lado persona, ¿verdad? Entonces consideramos que la entrevista también tiene que ser un espacio en donde el empleador pueda ofrecer las condiciones necesarias, ¿verdad? Que sea un lugar, si le vamos a entrevistar de forma virtual, que hoy también se da mucho, que realmente nos garanticemos que la persona a quien vamos a conocer tenga las herramientas necesarias, conozca cómo utilizar la herramienta de la videollamada, comentarle quiénes van a estar en esta videollamada, porque es también incómodo de repente uno postulante ingresa y le ve a 6 gerentes, por ejemplo, en una videollamada y como que es también una sensación incómoda y tenemos que tratar de que el postulante sea realmente él al momento de la entrevista. Entonces, si estos pequeños datos nosotros ya vamos aportando desde el que citamos a la entrevista al postulante, también el proceso en sí va a cambiar. Entonces, eso también es lo que hoy por hoy nosotros, que estamos todo el día trabajando con empresas y postulantes, identificamos algo que valoran mucho también los postulantes, porque es como que sí, ya me dieron las herramientas, ya sé para dónde voy y otros aspectos. Y también hablamos de si es una entrevista presencial, ¿verdad? Que también hoy por hoy se da muchísimo, se sigue dando, ¿verdad? Después de todo lo que fue esta pandemia, muchos deciden volver a esta normalidad y conocer cara a cara a la persona de forma presencial. Entonces también considerar el espacio, que sea una sala de reunión, que sea un lugar cómodo, ofrecerle agua, café al postulante, realmente hacerle sentir importante porque es una persona que está también invirtiendo tiempo e interés en nuestra organización. Y esa relación del perfil, ¿verdad? Con el propósito de mi empresa, creo que no sé si algo que está siempre claro, digamos, ¿no? Cuando una empresa, o sea, me imagino que la empresa busca más perfil para una tarea, pero de repente esa mirada que les ayuda a trascender la tarea y vincular, digamos, al postulante con el propósito de la empresa, ¿cómo eso ustedes lo ven, Belén? Nosotros ya hoy por hoy no hablamos solamente de capacidades técnicas que pueda llegar a tener la persona, ¿verdad?
Habrán escuchado, se habla mucho de las habilidades blandas y ahí también es poder identificar cuáles son las competencias que nosotros tenemos que poder identificar en cada postulante, y estas competencias van alineadas justamente a lo que es el propósito de la organización, ¿verdad? Si nosotros identificamos que es una organización en donde ellos necesitan que la persona tenga mucha más proactividad para este cargo en específico, entonces ya desde el momento del reclutamiento y la entrevista laboral poder medir esto a través de ciertas preguntas de competencias que justamente realizamos, adicional a lo que es también como nosotros, como empresa de recursos humanos, nosotros complementamos mucho con pruebas psicométricas, aptitudinales y conductuales, ¿verdad? Entonces esto también nos permite tener una evaluación integral del postulante y este informe poder compartirlo con la empresa y decir si la persona se ajustaría o no a lo que es también su propósito como organización. Perdón, pero estas pruebas serían en un estadio más final ya, ¿verdad? Asimismo, en una primera instancia es la entrevista laboral la que nos permite, gracias a estas preguntas por competencias, poder ir afinando lo que es el perfil que estamos buscando en cada persona. ¿Alfredo? No. Tenía una pregunta y se me pasó. Ya estoy en modo viernes, perdón. No, acá tengo. Desafíos, conforme a la experiencia que ustedes tienen, desde el lado empresarial o desde el lado del empleador y desde el lado del que va a acceder a un determinado trabajo. ¿Podemos llamarle desafíos o podemos llamarle inconvenientes o problemas ustedes detectaron de manera general como un denominador común? Yo creo que no sé cómo tanto como tomaría como desafíos en realidad, porque el desafío es lo que nos empuja a crecer, ¿verdad? Nos hace buscar algo distinto. El desafío lo que tiene normalmente la gente le tilda con una connotación negativa y no necesariamente es así. Correcto. Sí tiene un proceso de repente que puede costar tomar ritmo porque es algo nuevo, pero yo creo que el desafío hoy es la velocidad a la que todo se mueve. Realmente nosotros lo que nos dimos cuenta es que muchas empresas se dieron cuenta dónde estaban paradas. La pandemia nos enseñó muchísimo, querramos o no, en todos los ámbitos y también en todo lo que es laboral, porque realmente nosotros nos dimos cuenta de que no teníamos realidad absoluta sobre nada, ¿verdad? Yo creo que las empresas hoy también se están abriendo a ese aprendizaje que te comenté hace rato, que es mutuo. O sea, muchas empresas realmente se están aperturando a entender mucho más que en la hora de la entrevista no es en el horario solamente que ellos puedan, es poder coordinar realmente con el postulante que está interesado, pero que de repente hoy está todavía en un trabajo estable y nosotros lo que queremos es que su talento nos venga a sumar, ¿verdad? Entonces también que nuestra oferta sea súper clara, acompañar al candidato a lo largo del proceso, en esto que comentó Mónica, de recibimos tu currículum, realmente en este momento, o sea, forma parte de nuestra base, pero en este momento no contamos con vacantes, hace que el candidato sepa que lo van a tener en cuenta, pero que hoy no es su lugar y le permite también avanzar, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un desafío que en la velocidad perdemos mucha comunicación. Ese sería para mí hoy lo principal, darle un retorno. Yo creo que como hablamos de una selección mutua, el postulante también entiende que el cliente de repente puede que puedan ciertos horarios que sean los laborales, ¿verdad? Sí. Pero estamos a la vez trabajando. Lo que nosotros queremos y siempre les recomendamos a los postulantes que entiendan que las empresas están creciendo, pero que de repente puede que no todas crezcan a la velocidad que hoy, lo que hablaste vos misma, la generación de repente sea otra y estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Entonces yo creo que la comunicación ayuda mucho porque con cuentas claras es un poco más fácil acomodarnos todos, ¿verdad? Entonces, el punto principal en el que nosotros mismos seguimos trabajando como empresa constantemente con la cantidad de personas que depositan su confianza en lo que nosotros hacemos es en este punto claro de dónde estamos. Esta es la instancia, realmente vas a pasar por esta cantidad de entrevistas, vas a tener una primera con recursos humanos, con administración, vas a tener una segunda con el jefe de área y una tercera posible y explicarle por qué tu cargo es muy estratégico, tenés que entender que hay muchas personas que toman la decisión. No sé, el directorio está evaluando cómo hacer porque tu expectativa salarial supera un poquitito, pero ellos están evaluando considerarte porque realmente creen que les podés sumar, ¿verdad? Entonces, en la manera en la que comunicamos mismo y al acompañar al postulante, nosotros nos aseguramos que el talento se pueda sumar. O sea, hablamos mucho de talentos hoy y lo que nosotros buscamos es que las empresas crezcan y realmente las personas hacen también que las empresas crezcan. Ahí es donde creo que hablamos mucho de complemento, ¿verdad? Sí. Y ahí, Mónica, sí algunos tips, pienso yo, tanto para la presentación del candidato, el postulante, el famoso currículum vitae, ¿verdad? Me imagino que hoy, como hablábamos, no hay mucho tiempo, a veces son currículos eternos,
cómo tiene que ser esa presentación. Sí, ese es un clásico. Bueno, acá sí tocaste un tema que yo vengo trabajando hace 2 años justamente, que es poder capacitar a todos nuestros jóvenes en cómo realmente tener un CV de alto impacto, ¿verdad? Entonces, y también cómo llevar a cabo una entrevista laboral exitosa, porque muchas veces nos superan los nervios y realmente es como que no podemos demostrar todo nuestro potencial en estos 40 minutos que a veces nos da un reclutador, claro, o quiénes somos en este poco tiempo que nos da un reclutador para conocernos. Entonces, nosotros venimos desde Jobs trabajando de forma activa en lo que es esta capacitación a jóvenes, hacemos charlas gratuitas. Y esto se da también mucho de la mano con instituciones a quienes tenemos convenios, ¿verdad? Fue una iniciativa que surgió en la pandemia, pero hoy por hoy lo mantenemos y realmente notamos esa diferencia, notamos ese cambio que tuvieron los jóvenes al momento de confeccionar este currículum. Ya no es más el típico Word. No. Ese es el primer punto que tocaste ahí, sí. El Word, el archivo Word. Yo les cuento que tenemos como 5 minutos y justo entramos en la parte así, mega interés. Lo anterior, obviamente, súper, pero acá es lo que la gente... Híjale, sí. A Radio 1000 yo le tiré en Word y... Con razón. Con razón, ¿verdad? Pero ese es el punto principal. Ahí Mónica tiene bastante para sumar. En ese vamos punto negociar con Radio arrancaste, con mi nuevo CD. Word no. Trato de ser súper breve. Bueno, primero que nada es importante que el CV no tenga más de 2 hojas, en donde nosotros podamos hablar de nuestras experiencias, nuestras funciones principales y el tiempo de antigüedad que estuvimos en cada trabajo, que, bueno, hace a nuestra experiencia propiamente. Nuestros estudios. Vemos que de repente anteriormente se utilizaba que poníamos todos los cursos que hicimos a lo largo de nuestra vida. Teníamos básicamente 2 o 3 páginas que eran solamente cursos. Pero muchísimos cursos, dice. Y lo ideal es que si sos una persona que constantemente está tomando cursos, puedas poner los más afines a tu carrera profesional. O a tus intereses. O a tus intereses. Y así también que sean los últimos cursos. Que sean, por ejemplo, los últimos 3 años. O 5 años. Eso de poner, ¿verdad?, medalla de oro en el segundo grado, digo, en no va. No, ya no va. Son cuestiones que uno puede comentarlo en la entrevista al momento de presentarse, pero el CV tiene que ser estratégico. Tiene que poder en 1 o 2 minutos captar la atención del reclutador, de la persona que está interesada en leer más sobre vos. Entonces, es importante que sea claro, conciso y que tenga este formato amigable. Por eso hablamos, o habrán visto, de estos CVs donde en el margen izquierdo vemos todo lo que es las experiencias, en el derecho ya al ladito está todo lo que es los estudios, luego las referencias profesionales, laborales, una pequeña introducción, ya no hablamos de esta carta de presentación que también anteriormente se utilizaba que era mucho. Un modelo muy tradicional también. Sí. Entonces, yo me llegué a mi casa. Él me pidió una carta de presentación, por eso dije esto. Me quiero más. Bueno, entonces así, tiene que ser estratégico y es muy importante que sepan todos los jóvenes, si hoy nos están escuchando, los padres también de los jóvenes que, bueno, ya terminan el colegio y van a optar por estos nuevos desafíos laborales, que también puedan tener este formato en PDF, no en Word, ¿verdad? Que puedan pasar, que lo confeccionen en Word o en alguna otra herramienta, pero que puedan pasarlo a PDF. Y muy importante también que se pueda visualizar, que se pueda leer cómodamente en todos los sistemas operativos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy muchas empresas están utilizando sistemas de inteligencia artificial para el reclutamiento. Entonces puede que nosotros enviemos un currículum, pero no es un formato amigable. Entonces es un currículum que finalmente un reclutador no va a poder leer. Y al no tener ni siquiera el contacto de la persona, no vamos a tampoco poder comunicarnos y pedirle un formato amigable o actualizado. Entonces, qué interesante es la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, porque la inteligencia artificial usa palabras claves o tiene cierta configuración muy básica, que de repente si vos redactás un párrafo muy complejo o le cargas demasiadas palabras que no van relacionadas a algo bastante simple o básico de la tarea, ya automáticamente descarta, pero por una cuestión de lectura, no tiene que ver con un tema de capacidad de persona, obviamente. Pero cuando tratamos de sobrecargar demasiado un currículum, por lo general es cuando el sistema no tiene cómo categorizar, por decir así, para tratar de hacer un match lo máximo posible, ¿verdad? Si bien dijiste que depende de lo que la empresa busque en un potencial empleado, ¿hay algunos tips o conceptos que sí o sí se tienen que incluir en una hoja de vida?
Digo, por ejemplo, condiciones en materia de habilidades tecnológicas o algo vinculado a eso. Así mismo, nosotros hablamos mucho de un apartado que serían las competencias técnicas, que justamente es muy importante poder hablar idiomas. ¿Qué nivel de idiomas manejamos y cuáles son estos idiomas, verdad? También así sistemas. Hablo 5 idiomas. Ahí también ser muy sincero, ¿verdad? Porque claro, de repente uno puede poner inglés avanzado porque terminó, por dar un ejemplo, en el CCPA, pero hoy por hoy no tiene esta conversación fluida. Entonces, podemos ahí ser sinceros también con nosotros mismos. En mi época, se usaba ese hablar, escribir, leer, ¿cómo es? Hoy por hoy ya no recomendamos, ocupa mucho espacio otra vez dentro de un currículum, estamos hablando de una tabla más o menos, y que sea, bueno, el nivel, intermedio, avanzado o básico. Sí, yo lo único es muy sobrecargado. Joséman, yo hablo por Joséman. Yo lo único que les digo es que aplazado su currículum, Joséman. Alfredo va a tener un curso intensivo contigo, Mónica. Sí, así que nosotros pasamos por esto también. Imagínate que el mío, cuando yo ingresé y un tiempo después comencé a ver cómo realmente se tenía que ver un currículum, y dije, ok, tengo trabajo por hacer porque claramente en este formato te vamos a ayudar, Joséman, no te vamos a dejar solo. Pero todos pasamos por eso, no te preocupes. Mónica, Belén, ¿dónde la gente puede tener más información de lo que estamos hablando y ese curso que estabas mencionando justamente de la confección del... Nosotros siempre todo lo que son nuestros eventos, estas charlas, talleres que llevamos a cabo, siempre solemos publicar en nuestras historias en redes sociales, así que pueden seguirnos en Jobs Paraguay. Y también, bueno, hablamos de algo muy importante que es LinkedIn, cómo potenciar el perfil de LinkedIn, que también es una herramienta que se utiliza mucho hoy en día. Y eso siempre van a encontrarlo en nuestras redes sociales. También, como ya les decía, trabajamos con otras universidades, otras instituciones educativas que son con ellos quienes, bueno, nos sumamos nuestros conocimientos, nuestro expertise y nos dan este espacio. Así que también a los alumnos de las universidades estén atentos porque siempre estamos teniendo este tipo de actividades. Es como que, ya me voy, como que las empresas buscan posicionar su marca a través de estrategias, ¿verdad? De marketing. Un poco, yo me llevo esto, ¿verdad? Vos también tenés que aprender en el mercado de hoy a posicionar. Totalmente. Y saber vender lo que sos. Yo, de hecho, le comprometo a Mónica un capítulo para que nos LinkedIn. hable de las redes sociales, el impacto para justamente buscar trabajo, generar ese tipo de mercado. ¿Está bien? Cuando quieran. Estábamos con Belén Cubilla y Mónica Gutiérrez de Jobs, hablándonos sobre capital humano, selección del perfil. Que tengan un buen fin de semana, chicas. Gracias. Igualmente. Josema, llegamos al punto final. El lunes nos reencontramos a las 13. Este podcast fue presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.